Amigas y amigos, bienvenidos al centro de la semana, al ombligo de la semana. Por lo tanto, una rutina que en tan solo 4 minutos vamos a conseguir un abdomen de hierro, ¿ok? Antes de explicarles como siempre y de entrar al calentamiento, le damos la bienvenida a la alegría, a la energía de Lisette Raye. Y bueno, también ahí en el estudio, amigos, que sea un excelente programa, como siempre, con el mejor contenido que pueda haber. Un abrazo grande y nosotros empezamos con el calentamiento. Como va a ser trabajo de abdomen, vamos simplemente a hacer 2 movimientos muy sencillos, 15 segundos en cada movimiento. Entonces, como si estuviéramos boxeando en posición guardia, y vamos a girar al lado izquierdo y volvemos hacia el lado derecho. Este movimiento, a partir de aquí inicias, tienes que apretar fuertísimo el abdomen, ¿ok? Conténme el abdomen y vamos a hacer todos los giros posibles que nos marquen esos 15 segundos. Bien, imaginemos que nos faltan 5, 4, 3, 2 y 1. Bien, ahora vamos a hacer laterales. Entonces llevamos los brazos a los costados y vamos hacia el lado derecho, Liz. Vamos ahí, tocamos rodilla al costado y cambiamos. Si puede llegar un poquito más, no pasa nada. Y para aumentar un poquito el movimiento, que sea un poquito más complejo, por lo tanto nos va a preparar mejor, eleva un brazo, regresas, elevas el otro brazo, regresas y cambias, ¿sale? Y esto durante 15 segundos, imaginemos que nos quedan 4, 3, 2 y 1. Bien, está activo. Entonces vamos a ganar muchísima fuerza y ya lo sabes, vamos a hacer solamente planchas. Entonces vamos a ir al piso, vamos a hacer algunas rotaciones y vamos a llevar el protocolo de tiempo de 20 segundos activos por 10 segundos de descanso. Eso lo hacemos 8 veces y nos da los 4 minutos. Entonces, primero, Liz, vamos a marcar el antebrazo por debajo de nosotros, antebrazo izquierdo, para hacer una plancha baja. Con la mano derecha por debajo del hombro, primero sentimos esa plancha baja. Ya que tienes esa plancha baja, te vas a quedar en la plancha izquierda. Vas a cruzar el brazo derecho por debajo de ti, vas a girar y lo vas a llevar al techo. Y este movimiento regresas, posición inicial, este movimiento me lo vas a hacer durante esos 20 segundos. No me lo hagas rápido, no es velocidad, y cuando estés arriba que no caiga la cadera, ¿ok? Ese es el reto. Vamos abajo y arriba. Listo, Liz, llegamos y rodilla al piso. Recuerda que tienes 10 segundos de descanso. Ahora cambiamos. Apoyamos nuestra base derecha, seguridad con mano izquierda, ya que tengas esa perfecta plancha, son la rotación. Metes el brazo, giras tus pies y elevas. Y a este ritmo lo volvemos a hacer en esos 20 segundos. Estás trabajando tus oblicuos, estás trabajando todo el centro, todo lo que envuelve tu columna. Eso es. Una más, Liz. 3, 2 y 1. Excelente. Muy sencillo, ¿no? En 4 minutos vas a conseguir estos resultados, hombros, pero sobre todo ese core, ese abdomen de hierro. Entonces, vamos a repetirlo. El antebrazo izquierdo, base. Una plancha normal sería en esta posición. La única diferencia es que lo metemos. Hacemos primero la plancha con derecha, ya que estás en una posición segura, metes el brazo derecho, elevas el brazo y con tu vista sigue la mano. Obviamente Liz lo hace muy marcado y su línea es perfecta porque es bailarina. Ok, regreso y listo, Liz. Cambiamos, rodilla al piso, recuerda, tienes 10 segundos después de esos 20 segundos activos y cambiamos de lado. Ahí va, el codo está exactamente por debajo del hombro, ella siempre está conteniendo, contrayendo su abdomen, baja y sube. Una más, te quedas arriba y regresas. Sí, muy bien, descansa. Vas a sentir que transpiras, obviamente se dispara la frecuencia, entonces quemarás algunas calorías, pero sobre todo ganarás fuerza y conseguiremos ese abdomen de hierro, ¿ok? Y hombros, por supuesto. Entonces espero que les haya gustado la rutina del día de hoy. Esto es En Forma, soy tu coach Memo Corral, contigo la alegría, la felicidad de Lisette Raye. Y bueno, regresamos estas cámaras al estudio con mucha alegría, pero sobre todo con mucho ánimo. ¡Venga! Y seguimos.